Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les presentamos un nuevo video del Suzuki Jimny subiendo y bajando pendientes. En esta ocasión vamos a ver al Suzuki Jimny afrontando desniveles de casi un 80% de inclinación. Es en terreno seco pero con algo de arena suelta, lo que en algunos momentos puede dar lugar a ciertas situaciones de peligro al haber perdido tracción y haber peligro de cruce. Así que, sin más, ¡vamos a verlo! En esta toma podemos observar cómo el Suzuki Jimny pierde tracción y velocidad a mitad de rampa, pero el sistema de tracción actúa y consigue que podamos seguir subiendo sin acelerar demasiado. Ahora vamos a ver la misma rampa desde otro ángulo, un día diferente, y en esta ocasión vamos a subirla de continuo y sin mayores problemas. En este intento vamos a hacer otra rampa diferente. Es más complicada porque tiene más inclinación y el terreno está mucho más suelto. Podemos ver que el vehículo se quiere cruzar en la propia trazada, lo que nos pone en peligro y me obliga a dar marcha atrás. Y podéis observar que casi no controlo la bajada, ya que se va desprendiendo el terreno según va hacia atrás el vehículo. Incluso frenando arrastra la tierra. En un segundo intento, acelerando un poco más el vehículo, subimos sin ningún tipo de problema. Ahora efectuaremos un descenso sobre la primera pendiente que hemos realizado y podréis observar cómo funciona el sistema de control de descensos, frenando las ruedas para que mientras una está girando, otra esté frenando y así mantener una velocidad constante en la bajada. Y acto seguido pasamos por los charcos de barro que tenemos al fondo y podréis ver que se hunden las ruedas en ellos. No son charcos muy grandes, pero el sistema de tracción igual actúa ahí, pero pasamos sin problemas a través de ellos. Para a continuación intentar la segunda rampa que hemos hecho anteriormente, pero con las ruedas llenas de barro. En esta ocasión, a mitad de rampa, igualmente perdemos tracción y se nos ladea un poco el coche, lo que nos pone en una situación de peligro. En estos momentos hay que pensar muy bien nuestros movimientos, ya que cualquier movimiento brusco, giro inadecuado o un sobreesfuerzo al acelerar puede provocar que se nos termine cruzando el vehículo y caer por la rampa, incluso volcar. Hay que recordar que tenemos cerca de un 80% de desnivel, lo que es muy peligroso en caso de que nos pongamos de lado y empecemos a rodar haciendo la croqueta, cuesta abajo. Segundo intento, y en esta ocasión sí que conseguimos que el Jimny se oriente hacia la trazada, ya que antes estábamos ligeramente ladeados. Cambiamos de ángulo y ahora lo intentamos desde la posición en la que nos hemos quedado parados anteriormente. Como habéis podido ver, no avanzamos porque las cuatro ruedas patinan y no cogen tracción. Así que para no seguir escarbando más en el terreno, le tenemos que dar un poquito más hacia atrás para cambiar el punto de apoyo de las ruedas e intentar coger mayor inercia. Como habéis podido comprobar, hemos subido un poquito más y ha traccionado mejor, pero si os fijáis, la rueda delantera izquierda se ve bloqueada por una irregularidad del terreno que hace que frene todo el vehículo y tenemos que volver a retroceder para repetir la operación anterior. Y ahora lo intentamos una vez más, manteniendo el acelerador para que el sistema de tracción funcione. ¡Y sí! ¡Coronamos! ¡Con autoridad! Y bueno, después de haber coronado con una autoridad increíble, os voy a poner dos descensos en los que se ha perdido un poco la tracción al bajar, ya que al soltar el embrague no tiene una reducción muy fuerte. La reductora del Suzuki Jimny es una 2:1. Quizás con una 3 o una 4:1 sería muchísimo mejor, porque iría más despacio y haría más fuerza. Pero claro, al soltar el embrague sale como con mucha fuerza y estamos justo al borde de la pendiente, lo que nos ha hecho entrar con demasiada velocidad a la pendiente y al control de tracción pues frena lo que puede, pero no puede frenar más de lo que puede. Así que son dos bajadas un poquito bruscas, como podéis estar viendo. Hasta aquí ha llegado este video. Esperamos que les haya gustado.
Y si es así, suscríbete y dale a like al vídeo para apoyarnos a seguir subiendo nuevos vídeos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.